¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en nuestro programa de Vanguard. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Marce, muy bien, muy bien. Qué bueno volver a encontrarnos en esta pantalla para compartir nuevos contenidos sobre la maravillosa cultura vitivinícola. Bueno, sí, y es una gran alegría que esperamos que ustedes también disfruten tanto como nosotros. ¿Qué les parece si empezamos, Gaby, con lo que tenemos planeado para hoy? Dale, Marce. Les cuento que en este programa vamos a hablar de la vid en primavera y también queremos contarles de qué se trata la fermentación alcohólica. Ese momento, ese proceso de la elaboración por el cual la uva se transforma en vino. Excelente, Gaby. Por eso vamos al campo a caminar entre las hileras para contarles algunos datos interesantes sobre la planta de vid en esta época del año tan bonita. ¿Por qué las malezas hay que eliminarlas del lado de la planta? Es por el tema del agua, para que no compitan por el agua con la planta de vid. Tal cual como decís. Y tiene un segundo efecto, no solamente el de competencia por agua y con nutrientes, por agua y por nutrientes con la planta, sino también si se hace muy alta hay un problema sanitario después a la altura de los racimos. Claro. Dado que cuando llueve conservan la humedad y los racimos pueden tener algún tipo de problemas sanitarios. Y lo otro, la helada. Estamos todavía en riesgo de helada, los brotes están muy tiernitos y con la maleza alta lo que hacemos es hacer que la capa fría suba un poco y esté muy cerca del racimo, ¿verdad? Exacto. Todas las menores temperaturas las tenés a nivel del piso, por lo tanto en la manera de que hayan malezas altas se va elevando esas mínimas muy cerca de la altura de los racimos y pueden causar problemas. Del tema de control de malezas, en estos suelos que tienen una gran cantidad de piedra, cuesta mucho trabajar con labranzas mecánicas como rastras o arados. Es por eso que optamos por la labranza mínima o reducida con herbicida y desmalezadora, tratando cada vez de limitar más el uso de los herbicidas. Estaba viendo que ya se aplicó en el invierno el guano, el abono para favorecer, digamos, la riqueza del suelo, la nutrición de la planta. ¿Qué se ha aplicado en este caso? Mira, esto es guano de cabra, pero en realidad, como vos decís, solamente lo hemos aplicado en aquellos sectores débiles donde necesitamos aumentar la retención de agua, dado que en estos suelos son pedregosos y una manera de retener un poco más el agua en aquellos sectores con más piedras aplicando esa materia orgánica vendría a ser como una esponja, ¿no? Bien. Retiene el agua y después se va liberando a poco. ¿Esto se aplicó en qué época? ¿El guano, el abono? En julio, cuando estuvimos viendo todo el tema de poda se estaba aplicando. Bien. ¿El riego en esta época ya empezó a darse normalmente o va acompañando el crecimiento de la planta? Porque por supuesto que en invierno regamos un poco menos, lavamos el perfil con el riego para eliminar las sales y mandarlas hacia abajo, que no interfieran en el crecimiento radicular de la planta, que no ocasionen ninguna toxicidad. Pero ahora que ya el brote se estira, empieza a crecer, necesitamos más agua para la planta. Sí, y se va acompañando tal cual como vos decís, porque para definir las horas o los milímetros de riego nos basamos en la evapotranspiración. Bien. Y la transpiración de la planta depende mucho de la cantidad de hojas que tiene. Entonces, a medida que tiene más hojas que va creciendo, transpira más y por lo tanto requiere más agua. Podemos decir que hacemos una carga de perfil en el invierno, como vimos en la calicata, para promover el desarrollo radicular, y a medida que empieza la brotación empezamos a regar acompañando con el número de milímetros que regamos el crecimiento de los brotes para llegar a un máximo en pleno enero, febrero, que es cuando más agua consume la planta, disminuyendo después hacia cosecha. Esto es una curiosidad, esto está buenísimo. En este momento el brote se está estirando como 2 centímetros por día, por lo menos. Sí, con estas temperaturas, con buena amplitud térmica, está creciendo entre 1,5 y 2 centímetros por día el brote de este Malbec que estamos viendo.
en unos 10-15 días ya el brote va a haber duplicado su tamaño y hacia el final de la primavera, principio del invierno, ya el brote tiene que alcanzar el tamaño definitivo, ¿verdad? Sí, generalmente a principios del verano, tal cual como vos decís, el brote alcanza su tamaño definitivo. Es por eso que ahora estamos haciendo los tratamientos fitosanitarios preventivos para los 15-20 centímetros de brote, pensando en oidio, peronóspora y también en lobesia, que es un problema que tenemos, no muy grave, pero que tenemos acá en la región. Ahora, en este momento que el brote está pequeño, los alambres están hacia abajo esperando a moverse cuando el brote ya adquiera el doble de este unos tamaño. 50 centímetros. Podemos ver cómo queda el alambre levantado. Queda levantado a esta altura cuando no se justifica todavía porque el brote está chico, pero esto es lo que mantiene la canopia recta, que simula un buen panel de energía solar, digamos, Bien, para que empiece a desarrollarse todos los puntos necesarios en el racimo. Ahora estamos viendo un racimo que está cerrado, todavía no ha empezado a abrirse la flor. A este racimo todavía después continúa con lo que sería el inicio de flor, la plena flor, que se da más o menos a mediados de noviembre en la zona en que estamos, y posteriormente el cuaje, que es lo que define la cantidad de granos que va a presentar el racimo, su tamaño final, su peso final y sobre todo la producción final de esta parcela. ¿Cómo se fecunda la planta de vid si necesitamos plantas machos y plantas hembras? Nosotros sabemos que la planta de vid se autofecunda porque posee los dos sexos en la misma flor. Son flores que se llaman hermafroditas, o sea, tienen los dos sexos la misma flor, por lo tanto se autofecunda, no hay necesidad de poner polinizadora. Sí está muy influenciable el cuaje o la cantidad de granos que se forman dentro del fruto por el clima, por las lluvias que la pueden afectar negativamente y también por un balance nutricional donde hay algunos nutrientes que están involucrados en el proceso de fecundación, que lo veremos en la clase de fertilización. Otra cosa, estos son los primordios de flores, quiere decir que la cantidad de granitos que tenemos acá no van a ser los futuros granos. Aunque se produzca la fecundación, muchas veces se produce una caída natural de granos que hacen que los racimos tengan más o menos granos y es lo que se conoce como corrimiento o millerandage, que puede darse por diferentes motivos. Pero normalmente, aunque la fecundación sea normal, siempre hay una caída natural de granos que hace que los primordios de granos o de flores que vemos ahora sean mayores a los que realmente quedan. Bien, perfecto. ¿Cuántos temas nos surgen cuando estamos en un viñedo, no es cierto? Porque la vid es una planta muy interesante y a lo largo del año nos va mostrando diferentes etapas que a su vez implican labores que hay que desarrollar para lograr el gran objetivo de obtener uvas de calidad. Pero hay un momento muy pintoresco y por demás importante que sucede hacia el final del invierno. Contanos entonces, Marce, ¿de qué se trata? Bueno, Gaby, vos estás hablando de uno de los espectáculos vegetales más singulares que existen. Es el llamado lloro de la vid. ¿Qué indican esas gotitas de vid que vemos asomar sobre los cortes de poda? Bueno, nada más y nada menos que el despertar biológico de la planta. Cuando la temperatura del suelo alcanza los 10 grados, la savia que se encontraba en estado de letargo comienza a circular. Este fenómeno es posible gracias a que aumentan las horas de sol por un lado, el grado de humedad de suelo produce una activación del metabolismo de la planta. Esas gotas que podemos ver son la señal de que las raíces comienzan a absorber agua y minerales y a la vez movilizan una porción de sus propias reservas hacia la parte aérea de la planta. Bueno, sí, esto es realmente muy bonito el espectáculo y nos da señal de que todo comienza una vez más. Bueno, tal cual. Una vez que finaliza el lloro y avanza la primavera, llegará el gran momento, Gaby, de la brotación. Bueno, qué lindo esto que nos contás, Marce, sobre el lloro. Pero ¿qué te parece si ahora nos metemos en otro tema distinto, también muy interesante y particular, como es la fermentación del vino? Excelente idea, Gaby. Vamos a ver un video
en el que nos introducimos en este momento fundamental del proceso de elaboración. A verlo. Amigos, bienvenidos a Vanguardbit. Estamos acá para hablar de uno de los momentos claves en la elaboración, tanto de vino blanco como vinos tintos, y es la etapa de fermentación. Con Gabriela nuevamente. Gaby, contame un poquito con el tema de la fermentación, qué es eso de transformación de azúcar en alcohol, temperaturas que se utiliza, el tiempo de fermentación, si es siempre lo mismo. Queremos aprender de todo este proceso magnífico de transformación de azúcar en alcohol. La fermentación es un proceso bastante complejo en sí mismo, pero para simplificarlo podemos decir que los azúcares que están contenidos en la uva van a ser transformados por las levaduras del género Saccharomyces cerevisiae sobre todo, en alcohol. Esa transformación entonces es llevada a cabo por microorganismos que tienen esa función. Además de producir a partir de los azúcares el alcohol, tenemos producción de otras sustancias, como es el gas carbónico, como son otros compuestos, que también harán a la complejidad final del vino. En este caso, uva que se está incubando para posterior comenzar, dar inicio a la fermentación. ¿Esas levaduras de las que vos haces referencia son levaduras que ya vienen en la uva o se agregan artificialmente, por decirlo de alguna manera? Contanos un poquito acerca de ese proceso. Bueno, lo que vos decís como artificialmente son las levaduras seleccionadas, o sea, hay muchos años de estudios de gente que prepara, que fabrica levaduras y que hacen una selección de las cepas de levadura para que produzcan la fermentación. En algunos casos nosotros hacemos esa fermentación con las levaduras que vienen propias de la uva, del viñedo, y en ese caso se llaman levaduras indígenas, porque son nativas del terruño donde creció la uva. En otros casos, cuando usamos levaduras que agregamos, esas levaduras se llaman levaduras seleccionadas. Y bueno, allí hay un sinnúmero de marcas que permiten llevar a cabo este proceso. La levadura es muy importante porque sin ella no tendríamos el vino. Pero bueno, de una u otra manera, si no es la levadura indígena, es la levadura seleccionada, pero ambas llevan a cabo el mismo proceso de transformación de los azúcares en alcohol. Bueno, y con respecto, Gabriela, al tiempo de la fermentación y a la temperatura, algo sintético como para dar una idea de cuánto demora este proceso, a qué temperatura se llegan y si las temperaturas influyen después sobre el estilo final de los vinos. Por supuesto que sí, todo tiene que ver con todo. El proceso, nosotros los que nos dedicamos a la enología deseamos que dure el mayor tiempo posible porque eso nos permite ir haciendo diferentes extracciones, diferentes cosas durante la fermentación. Si la fermentación dura 2 o 3 días, la posibilidad de hacer cosas es mucho más corta. Si la fermentación dura 20 días, por ahí es demasiado, entonces también buscamos un término medio. Lo ideal es que la fermentación dure unos 10 días, más o menos, y depende del tipo de producto que uno obtiene. O sea, para redondear, la fermentación no es un proceso estático donde se deja, digamos, esa uva o ese mosto en un tanque, sino que uno, durante esos 10 días que supuestamente dura la fermentación, va realizando algunas otras actividades, como serían remontaje, pisonado y otras tareas de acuerdo al tipo de vino y también a la variedad. Exactamente. Ese tiempo de fermentación es el tiempo en el cual nosotros hacemos todas esas tareas de extracción, control de temperatura. La temperatura quizás en vinos tintos muchas veces es usual dejarla subir, pero eso es importante que sea casi al final de la fermentación para no arrastrar aromas, para que no tengamos desviaciones. Entonces, este proceso fermentatorio es un proceso complejo y puede ser muy diverso. Amigos, espero que hayan disfrutado este proceso fascinante y hasta misterioso de la transformación del mosto o el jugo de uva en vino. Seguimos con más temas en Vanguardia.
Hoy aprendimos un poco más sobre el proceso de elaboración de vino, pero se nos acabó el tiempo, así que lamentablemente, Gaby, nos tenemos que despedir. Sí, Marce. Hay muchos temas más para compartir, por eso los invitamos a que nos sigan acompañando. Bueno, antes de terminar, recordamos que estos contenidos y muchos otros los pueden encontrar en www.vanguardbit.com. Y si quieren dejarnos sugerencias o consultas, también pueden escribirnos a nuestro mail, que es contacto@vanguardbit.com, o también a través de las redes sociales. Perfecto. Ahora sí, nos vamos, agradecemos mucho su compañía. Y será hasta la próxima. Chau.